Bueno, ¿qué son las funciones polinomiales? Bueno, las funciones polinomiales dice que son funciones que se encuentran definidas, funciones definidas por expresiones de polinomios. Es decir, que prácticamente proviene de un polinomio. Entonces, y si vamos al concepto de polinomio, es cuando tenemos dos o más términos algebraicos. Dos o más términos componen a un polinomio. Entonces, ese sería el concepto de funciones polinomiales, funciones definidas por expresiones de polinomios. Por ejemplo, si yo tengo acá f de x es igual a x al cuadrado más 1, este que es una función cuadrática, ¿por qué es cuadrática? Porque está siendo elevado al cuadrado. Pero a pesar de ello, acá se considera como un polinomio. Al igual, por ejemplo, si nosotros tenemos acá f de x es igual a 3x al cubo más 1, este también es un polinomio. Si también tenemos, por ejemplo, f de x es igual a 4x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 1, también se considera un polinomio. ¿Por qué? Por lo mismo de que un polinomio es cuando tenemos dos o más términos. Entonces, de esta manera, ¿ok? Entonces, para ello vamos a comenzar primero trabajando lo que son los modelos cuadráticos y luego ya vamos a ir avanzando con otros temas. Permítanme, vamos a ver acá. Sí, ahí estamos. Entonces, acá vamos a anotar como subtítulo lo que son las funciones cuadráticas. Bueno, acá las funciones cuadráticas nos dice que una función cuadrática, una función cuadrática es una función polinomial de grado 2. Entonces, una función cuadrática es una función de la forma, y acá anotamos, f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a no puede ser igual a cero. Y acá vamos a trabajar también lo que son los valores máximos y mínimos de una función cuadrática. Valores máximos y mínimos de funciones cuadráticas.
Va. Entonces, si vamos al concepto de valores máximos y mínimos de funciones cuadráticas, nos dice que sea f una función cuadrática con forma estándar o de la forma general f de x ax al cuadrado más bx más c, nos dice que si a es mayor a cero, entonces el valor, perdón, ahí, entonces tiene un valor mínimo. Si a es menor a cero, entonces tiene un valor máximo. Entonces acá tenemos dos grafiquitas. Acá tenemos la primera grafiquita de esta manera y la segunda de esta manera. Entonces por acá estaría el punto mínimo y acá tendríamos el punto máximo. Acá tendríamos la función f de x es igual a x al cuadrado más bx más c cuando a es mayor a cero y f de x es igual a x al cuadrado más bx más c cuando a es menor a cero. Entonces acá tenemos, acá como la forma de identificar si tenemos un valor máximo o un valor mínimo. Y a partir de qué dato o qué dato nos permite analizar si tenemos un valor mínimo o máximo. Pues justamente es el valor de A. Si nos dicen, acá nos dicen que si A es mayor a cero, entonces tenemos un valor mínimo. Si A es menor a cero, entonces tenemos un valor máximo. Entonces de ahí es donde nosotros llegamos a obtener o más o menos tener una noción general de qué valor vamos a obtener, si va a ser un valor máximo, si va a ser un valor mínimo. Entonces, de esa manera. Y también nosotros podemos calcular el valor máximo o el valor mínimo a partir de una fórmula. Entonces, vamos a anotar ahorita la fórmula que también nos va a servir. Entonces, fórmula para valor mínimo o máximo. Bueno, para poder calcular el valor mínimo o el valor máximo de una función cuadrática, nosotros primero tenemos que identificar
el punto donde vamos a tener el valor máximo o un valor mínimo. En este caso, pues nos dice que en realidad primero el punto que voy a anotar en un momentito es el punto de un valor crítico, pero nosotros tenemos que analizar para ver si es un valor máximo o un valor mínimo. Y recuerden, el valor de A es que nos indica si es un valor máximo o un valor mínimo. Si lo resolvemos sin graficar. Entonces, acá, esta fórmula nos permite hallar tanto el donde se encuentra un punto crítico y aparte, ¿cuál es ese valor crítico? Es decir, un máximo o un mínimo. Pero nosotros tenemos que interpretar a partir de el valor de A. Si A es mayor a cero, es un valor mínimo. Si A es menor a cero, es un valor máximo. Entonces, a partir de esa información, vamos a completar y vamos a terminar de responder si es un valor máximo o un valor mínimo. Entonces, en este caso, para hallar el punto crítico, recuerden, el punto crítico definimos que en ese punto es donde se puede haber un valor mínimo o un valor máximo. ¿Cómo hallamos ese punto crítico? Sería x es igual a menos b dividido dentro de 2a. Y recuerden, estos valores de a y b provienen de la función f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, donde acá a y b son los coeficientes correspondientes a x al cuadrado y a x. Entonces, de acá nosotros obtenemos justamente el punto crítico. Recuerden, punto crítico es un punto donde puede existir un mínimo o un máximo. Y es lo que les decía, que nosotros tenemos que completar esta información de lo que tenemos acá, después de hallar el valor, el punto crítico, que es x es igual a menos b dividido dentro de 2a, nosotros tenemos que hallar ese valor, ese punto crítico, el correspondiente, es decir, un f de x. Pero ¿cómo vamos a saber si es un punto mínimo o un punto máximo? Bueno, nos vamos a ir a la definición que teníamos hace un momentito, donde tenemos si a es mayor a cero, entonces el valor mínimo es f de menos b dividido dentro de 2a. Ahora, si a es menor a cero, entonces el valor máximo es f de menos b dividido dentro de 2a. Recuerden que esta notación que tenemos acá de menos b dividido dentro de 2a, estas notaciones que tenemos por acá, son correspondientes a, o lo que nos indican acá, es que nosotros tenemos que evaluar la función en el punto crítico, menos b dividido dentro de 2a. Es como si yo les dijera, bueno, evaluemos la función en menos 1, que menos 1 fuera el punto crítico, entonces tenemos que hallar cuál es el correspondiente, cuál es el f de x que corresponde a ese punto crítico. Y ya a partir de a, si a es mayor a cero o a es menor a cero, ya definimos si es un valor máximo o un valor mínimo. Pero lo que me indican acá es que yo tengo que evaluar la función a partir del punto crítico que nosotros hallamos. Entonces, de esa manera, ¿ok? Entonces tenemos el ejemplo uno donde tenemos f de x es igual a x al cuadrado más 4x. Y lo que piden es hallar el valor mínimo o máximo de la función. Entonces, recuerden,
siempre que tengamos una ecuación cuadrática como acá, x al cuadrado más 4x, entonces necesitamos resolverlo a partir de si lo tenemos x al cuadrado más 4x, pues sería casi de la forma f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, donde acá c prácticamente sería cero porque no lo tenemos. Acá sería más cero, pero no lo tenemos. Solo voy a hacer algo, permítanme, para que logremos ver el puntero. Ahí estamos. Bueno. Entonces, f de x es igual a x al cuadrado más 4x más cero. Prácticamente más c sería cero, b sería 4 y a en este caso sería 1. Bueno, entonces, pero prácticamente sería de la forma ax al cuadrado más bx más c, siempre que sea una ecuación cuadrática o una función cuadrática. Bueno, entonces como nosotros necesitamos hallar el valor mínimo o máximo, vamos a basarnos en la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula para hallar el punto crítico sería x es igual a menos b dividido dentro de 2a, donde nosotros tenemos que a es igual a, perdón, b es igual a 4, acá sería menos 4, dividido dentro de 2a. Vamos a ver acá donde tengo a es igual a 1, acá lo tendría, entonces 2 por 1. Multiplicamos, donde tendríamos x es igual a menos 4 dividido dentro de 2, efectuamos la división, x es igual a menos 2. Este es un punto crítico. Ahora, para hallar el f de x, nosotros tenemos que evaluar el punto menos 2 en la función. Entonces, donde yo tengo f de x es igual a x al cuadrado más 4x, donde yo tenga x lo voy a sustituir por menos 2. Entonces, acá sería menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2. Acá tendríamos f de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado, 4 más, perdón, acá sería más por menos, me daría menos, menos 4 por 2 sería menos 8. Entonces acá, evaluando la función en f de menos 2, tenemos que f de menos 2 es igual a menos 4. Pero recuerden, acá nosotros sabemos que si nosotros lo graficamos, sabemos que en el punto menos 2, ¿no? Menos 2 por acá, menos 2 menos 4, que es justo para abajo. En este punto nosotros tenemos ya sea un valor mínimo o un valor máximo, no sabemos, porque como podemos tener una función que vaya de esta manera o podemos tener una función que abra hacia abajo. Entonces, puede ocurrir o podemos tener estos dos casos. Pero bueno, si vamos al concepto de A, donde nos dicen que A, si A es mayor a cero, nos decían de que era un valor mínimo. Y también que si A es menor a cero, sería un valor máximo. Eso quiere decir que como A acá es igual a 1, como A es igual a 1, entonces A sería mayor a cero, ¿verdad? Como A es igual a 1, entonces A es mayor a cero. Con lo cual nosotros decimos lo siguiente o llegamos a la conclusión. A partir del análisis, determinamos que el valor mínimo, acá como ya dijimos de que es un valor mínimo, que el valor mínimo se encuentra en el punto menos 2, menos 4. Cuando x es igual a menos 2, el mínimo es f de x igual a menos 4.
Bueno, entonces acá tenemos el ejemplo 2 donde tenemos que g de x es igual a menos 2x al cuadrado más 4x menos 5. Y lo que nos piden es hallar el valor máximo o mínimo. Bueno, entonces acá, este es un poquito más fácil de identificar. Prácticamente acá tendríamos una función de la forma f de x. F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. Entonces, acá es un poquito más fácil de identificar. Ahora bien, sabiendo que es una función cuadrática, entonces nosotros podemos decir, bueno, podemos aplicar acá la fórmula para el punto crítico de una función cuadrática. Entonces, ¿cuál es esa fórmula? La fórmula, habíamos dicho que era x es igual a menos b dividido dentro de 2a. Donde si nosotros identificamos acá, sería b sería igual a 4, a un más 4, y a sería igual a un menos 2. Entonces, si nosotros sustituimos acá, tendríamos x es igual a menos b que es 4, lo anotamos por acá, dividido dentro de 2a, donde a sería menos 2. Simplificamos acá, sería menos 4 dividido dentro de 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 dividido dentro de menos 4 sería x es igual a 1 positivo. Y eso sería. Entonces, acá en x es igual a 1, tenemos que un valor crítico. No sabemos si es un valor máximo o un valor mínimo, pero ahí hay un valor, hay un punto crítico. Entonces, ahora, después de nosotros resolver acá, vamos a evaluar. Yo lo voy a evaluar acá a la derecha. Entonces, evaluando, tendríamos que f de menos 1, perdón, g de menos 1, g de 1, perdón, sería igual a menos 2 por 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 5. Es decir, yo evalué a partir de la función g de x es igual a menos 2x al cuadrado más 4x menos 5. Y donde tenía x, fui sustituyéndolo por el valor de x es igual a 1. Entonces g de 1 sería igual a menos 2 por 1, porque 1 al cuadrado es 1, más 4 por 1, 4, menos 5. Multiplicando acá nos quedaría menos 2 por 1, menos 2, más 4, menos 5. Entonces g de 1 sería igual a menos 2 más 4, me daría 2 positivo. 2 positivo menos 5 me daría menos 3. Entonces acá anoto menos 3. Ahora, ¿cómo sabemos si es un valor máximo o un valor mínimo? Bueno, recuerden, a partir del valor de A. Entonces nosotros anotamos acá, como A, como A es igual a menos 2, entonces A sería menor a 0. Por lo tanto, F tiene un valor máximo. Entonces, ¿qué dejamos de respuesta? Bueno, en la respuesta dejamos lo siguiente. A partir del análisis, se tiene un valor máximo en el punto 1, menos 3, donde x es igual a 1 y f de x es igual a menos 3.